En el capítulo que a nosotros nos correspondió, se habla sobre el precedente vinculante versus la jurisprudencia indicativa, que es el examen de las prácticas jurisprudenciales de las altas cortes colombianas. En este se habla de que la Corte Constitucional envió una invitación a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo de Estado, donde dice que traten su propia jurisprudencia como precedente vinculante y no como jurisprudencia indicativa. Esta invitación se presentó debido al valor jurídico y doctrinal de la jurisprudencia. También se basó en la analogía fáctica entre los casos previamente decididos y los casos nuevamente presentados a la decisión de los jueces. También se hizo un cuadro comparativo entre el precedente vinculante y la jurisprudencia indicativa, donde se dice que el precedente vinculante se da cuando se presenta un caso nuevo análogo por sus hechos y circunstancias, y la jurisprudencia indicativa se da cuando trata un tema o concepto común presente a un caso nuevo, sin necesidad de verificar criterios de analogía fáctica entre ambos. El precedente vinculante sí tiene fuerza gravitacional por sus hechos y sus circunstancias, mientras que la jurisprudencia indicativa no tiene fuerza gravitacional específica frente a la decisión de un caso nuevo. La regla de cambio del precedente vinculante es cuando resulta razonable desvirtuar la fuerza gravitacional. Y en la jurisprudencia indicativa no tiene un peso suficiente para crear cargas especiales de argumentación al momento del cambio jurisprudencial. Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Emer González y en este momento voy a hablarles sobre la tipología de las formas de autoridad jurisprudencial con la que se reviste todo el contexto de la jurisprudencia en general. Entonces vemos que primero para cada caso en concreto, pues siempre vemos que las altas cortes tienen una clasificación de citas jurisprudenciales en las que vemos donde ellos, digamos, se acogen para, digamos, tener un precedente, un paradigma de cómo fallar respecto a decisiones anteriores que se han tenido. Eso pues va de la mano con la línea jurisprudencial y vemos que esto tiene ciertos niveles donde vemos que muchas veces pueden fallar de una forma, de otra forma, dependiendo de no solamente lo que está emanado de la Constitución, sino es que vemos también un precedente jurisprudencial que ayudará a esto. Entonces vemos que primero están las citas de analogía estricta, con mayor disciplina y rigor, donde las altas cortes solamente se rigen por cuestiones estrictamente fácticas que venga al caso en concreto. Vemos que como segunda clasificación tenemos las analogías permisivas o pues una que tengan una relación fáctica amplia con el caso en concreto que no tenga que ver tanto digamos con la clasificación en general del dicho caso, pero pues siempre está en gran medida correlacionada. En la tercera clasificación tenemos a los casos con referencias más conceptuales o pues un concepto común en general para digamos definir ese tipo de actuaciones y por cuarta clasificación tenemos a todo lo que sea teórico, pero que tenga, digamos que no está como tal relacionada con el caso, simplemente es una mera teoría especulativa de cómo podría estar relacionada estas sentencias que prácticamente no tendrían nada que ver, pero en su teoría y esos fundamentos podríamos ver que se pueden sacar detalles de ahí para, digamos, complementar a lo que vendría siendo el caso al que se está tratando, digamos, de resolver en bueno, en los diferentes asuntos, pues por así decirlo. Y pues ya vamos a pasar el contenido y ya se tomará en cuenta las diferencias entre lo que es la analogía estricta y lo que es la analogía permisiva. Entonces vemos que primero para la analogía estricta
los patrones fácticos tienen que ser muy relevantes constitucionalmente con las sentencias fundamentadas de dicha línea jurisprudencial. No obstante, las analogías permisivas ya, digamos como tal, pueden estar encaminadas a ese mismo caso, pero pues vemos que tienen una tipología, digamos, diferente, digamos, donde los patrones fácticos, digamos, parecen en un sentido amplio, pero no son como correlacionados como tal en el caso entre sí. Entonces vemos que, por ejemplo, por ponerles un caso, eh, hay una mujer que, digamos, está en estado de embarazo y eh, está en estado de embarazo y pues vemos que no le renueva el contrato laboral porque, digamos, el jefe se dio cuenta que estaba embarazada y pues simplemente cuando se acabó su contrato no se lo quiso renovar porque ya tenía 5 meses de embarazo. Entonces vemos que correlacionándolo con una sentencia, pues podemos decir la sentencia, una de tipo T, que es del 2020, pero en este momento no recuerdo el número exacto, donde se aprobó los mensajes de WhatsApp como, como tal, como permiso, como autorizados para estar dentro de las pruebas en un proceso judicial. Entonces vemos que esa sentencia habla más que todo eso y además habla del caso de una muchacha que tuvo un caso algo similar donde estaba embarazada y pues se le iba a renovar el contrato hasta que se dio cuenta la superior a cargo y no la quiso renovar el contrato por ese mismo acto discriminatorio, porque pensó que porque ya se dio cuenta que estaba embarazada. Y lo que pasó fue que la muchacha, la cuidadora de jardín, era una señora, pues, era una muchacha que era maestra de todo lo que es jardín, preescolar, todo lo que tenga que ver con niños chiquitos. Y pues vemos que lo que hizo esta superiora a cargo estuvo mal, pero pues la maestra tenía a su favor unos mensajes de WhatsApp donde pues se le iban a renovar el contrato hasta que posteriormente a los días se dio cuenta la superior que está embarazada. Entonces esto ayudó a un caso similar, pero como tal no lo podemos ver como tan relacionado en la misma línea. Entonces, por ejemplo, es como por decirlo en un sentido amplio, pero pues en su misma forma vemos que tienen varios aspectos que pueden servir para definir como tal un caso en concreto. Entonces, están los que son en sentido estricto, que tienen que ver con la misma línea jurisprudencial en casos muy similares. Y están los de sentido amplio, donde pues pueden haber ciertos casos de, digamos, de igual jerarquía, donde pues podemos ver las similitudes dentro de estos casos en el sentido amplio. Entonces, pues esas serían como, a mi parecer, las dos diferencias correspondientes para ese tipo de casos. Muchas gracias. En las sentencias de retiración de esta línea jurisprudencial solo bastó la citación puntual de los fallos anteriores con analogía fáctica estricta que recogía las reglas y principios relevantes para la decisión del caso presente. Debe anotarse que la doctrina del precedente usualmente exige que las subreglas de casos anteriores y casos nuevos se conecten a través de la analogía fáctica, como usualmente lo hace la Corte Constitucional. La utilización de la jurisprudencia como fuente auxiliar indicativa predispone a los jueces a utilizarla como referente conceptual y no según las exigencias de la analogía. El concepto de referencia conceptual común. El análisis jurisprudencial en Colombia no se elabora en torno a situaciones fácticas bien delimitadas, sino en torno a un referente conceptual común. Por esto, la búsqueda de jurisprudencia relevante se hace con la ayuda de tesauros conceptuales y no a través de la identificación de analogías fácticas entre sentencias. No importa que los hechos de la sentencia citada sean similares a los de la sentencia que se promulga, sino que encajen en un concepto o idea jurídica abstracta que abarque los supuestos de hecho de litigio. Por regla general, los jueces solo deberían acudir a la utilización de citas conceptuales cuando no tengan una sentencia analógica precedente. Las citas conceptuales no se pueden descalificar en todas las circunstancias.
bajo ciertas condiciones, son la mejor herramienta con la que cuenta un juez para guiar la resolución de un litigio, que encaje en un concepto o idea jurídica abstracta que abarque los supuestos de hecho de litigio. Por regla general, los jueces solo deberían acudir a la utilización de citas conceptuales cuando no tengan una sentencia analógica precedente. Las citas conceptuales no se pueden descalificar en todas las circunstancias. Bajo ciertas condiciones, son la mejor herramienta con la que cuenta un juez para guiar la resolución de un litigio. Ello ocurre, por ejemplo, en los casos novedosos donde el juez no cuenta con sentencias estrictamente análogas por los hechos. Las sentencias que tienen autoridad jurisprudencial por vía de conceptos rara vez traen sus reglas precisas en el sentido en el que esta expresión ha venido siendo utilizada por la Corte Constitucional en los últimos años. En Colombia es muy frecuente que se utilicen en una misma sentencia ambos tipos de citaciones jurisprudenciales sin una adeudada consideración del peso relativo de ambas formas de autoridad judicial. La jurisprudencia como autoridad meramente retórica. Por último, están los casos en los que la jurisprudencia es utilizada como autoridad meramente retórica en casos nuevos por fallar. Ese tipo de autoridad espuria se presentan aquellas sentencias en las que ahondan extractos de jurisprudencia sobre muchos temas que no influyen directamente en la resolución final del caso, en los que no existe una conexión analógica o conceptual claramente entre el precedente invocado y un caso sub examine. Técnicas ilegítimas de interpretación de precedentes, negociación, ignorancia y desobediencia. Como la Corte Constitucional violó su propia doctrina de precedentes en la sentencia 222 y C245 del año 1996, las cuales hacen referencia al reglamento del Congreso de la República y donde se demandan unos artículos por inexequibilidad. En el caso de Viviane Morales, la Corte no se encontraba en una situación, en una dificultad, ya que los sistemas jurídicos romanos germánicos de los cuales Colombia hace parte, las sentencias judiciales anteriores no constituyen precedente obligatorio. Sin embargo, se ha mostrado esta idea tradicional una vez menos aceptables en el contexto constitucional colombiano. Por esta razón, esta técnica se llamará negociación, donde se encuentran unas sentencias CU 047 del año de 1999 y la C 836 del año 2001, donde se confirma definitivamente que esta técnica de negociación es ilegítima. En la sentencia CU 047, la Corte pudo haber negado el valor de precedentes a las sentencias C222 y C245 del año de 1996, lo cual queda en libertad de fallar. En este caso es nulo. Sin embargo, la Corte en pleno rechaza esta vía argumentativa y decide aceptar que en Colombia la decisión de un nuevo caso, pero análogo a uno ya decidido. Debemos tener en cuenta que la coherencia en las decisiones como manera de salvaguardar la garantía de igualdad de trato, jurídico. ¿Por qué puede cambiarse la jurisprudencia? Porque por mandato expreso de la Constitución, ella no obliga, como lo dispone en el artículo 230 de la Constitución Política, lo cual dice: los jueces en sus providencias solo están sometidos al imperio de la ley. El término ley se toma en sentido amplio, norma jurídica. Los jueces están sometidos al orden jurídico y a sabiendas que